Muy bien, estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a seguir en esta mañana, y el título de esta reflexión es El sentir de Cristo, y está basado entonces en el capítulo 2. Continuamos entonces con el capítulo 2, verso 1 al 11. Como ya fue leída adelante esta porción, no la voy a leer nuevamente. Iré entonces destacando los versos que considero más importantes. El sentir de Cristo. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. En este pasaje, Pablo comienza hablando acerca de las experiencias que son comunes a los cristianos nacidos de nuevo. Y sobre esa base, Pablo les solicitará algunos comportamientos y actitudes que debieran tener. Como el dicho dice, ¿verdad? No le podemos pedir peras a qué. Ya. Y no le podemos pedir comportamientos cristianos a personas que nunca han experimentado la gracia de Dios en su vida. Sería algo muy inútil. Pero Pablo da por hecho ciertas cosas y por lo tanto, sobre una base concreta, les va a pedir a los hermanos ciertos comportamientos. Por ejemplo, en el capítulo entonces 2, verso 1 y 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces aquí Pablo da por hecho algunas cosas. Él dice, bueno, hay gran estímulo y consuelo en Cristo. Pertenecemos a Él. Estamos en Cristo, somos sus hijos. También dice aquí que hemos encontrado consuelo en su amor. ¿No es así? Tenemos también, dice, comunión del Espíritu. Andamos entonces en el Espíritu y tenemos comunión en el Espíritu Santo con nuestros hermanos. Existe también afecto entrañable entre nosotros, un corazón tierno y compasivo, lleno de misericordia. Entonces Pablo da por hecho que esas cosas están en los hermanos de Filipos y en cada uno de nosotros que se dice ser cristiano. Entonces Pablo dice, si eso es cristiano, entonces hágame más feliz poniéndose de acuerdo entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando unidos en un mismo pensamiento y propósito. Y esto es un buen consejo para nosotros como iglesia que estamos, ¿verdad?, iniciando con fuerza y entusiasmo un trabajo para el Señor en este 2019. Y en esto debemos estar entonces, usando las palabras de Pablo, unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir. En un retiro que tuvimos hace unos días atrás, dijimos que este año, por ejemplo, necesitábamos como iglesia fortalecer 4 áreas. El evangelismo, ¿verdad?, que más personas conozcan al Señor, instarnos a compartir las buenas nuevas con aquellos que todavía no conocen al Señor. También decíamos que necesitamos formar en la palabra del Señor, no solo a los nuevos creyentes, sino también a todos los hermanos, que esta sea una iglesia que conozca la palabra del Señor.
También dijimos que necesitamos redoblar nuestro compromiso de orar. La oración es muy importante. Doy gracias a Dios por ese buen grupo que vino esta mañana a las 10 a orar. Pero otra área que necesitamos fortalecer es el servicio. El servicio a la comunidad, el servicio al prójimo, la ayuda, las buenas obras que den testimonio de que nosotros realmente conocemos a Jesucristo. Y en estas áreas, énfasis para este año, necesitamos todos estar de alguna manera unánimes, sintiendo lo mismo, en sintonía con estas cosas. Pero mi pregunta es, ¿tenemos todos realmente ese anhelo? ¿Estamos unidos en este propósito? ¿Tenemos todo el deseo de que nuestra iglesia cumpla el propósito de Dios para su iglesia? ¿Estamos todos sintiendo lo mismo? ¿Estamos unidos en esto? Pablo dice que si Cristo ha transformado nuestras vidas, si realmente queremos agradarle y servirle, si somos nuevas criaturas, si significa algo para nosotros ser iglesia de Cristo, si nos vemos el uno al otro como hermanos en la fe, entonces dice Pablo, ¿verdad? Tendremos el mismo amor, estaremos unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Nos pondremos de acuerdo y estaremos en un mismo sentir. Porque qué triste, hermanos y amigos, cuando en una iglesia hay hermanos o hermanas que no andan en el mismo sentir. Pareciera ser que no son parte del rebaño. Escasamente se congregan, no sienten la carga de su iglesia, no están en sintonía con los planes de la iglesia, a veces rehuyendo el compromiso y a veces hasta la comunión. La comunión. Dejan de congregarse y aún estando congregados no están en comunión. Porque tú puedes estar aquí, pero no estás en comunión. Porque una cosa, como dice el Salmo, es estar juntos y otra cosa es estar ¿en qué? En armonía. A veces estamos juntos nomás. Hay matrimonios que están juntos, pero no están en armonía. Entonces, y eso pasa, hermanos, que a veces, como miembros de la iglesia, no estamos en sintonía. Y andamos más a veces, perdonen que lo diga, en la carne que en el espíritu. Y Pablo nos llama y nos dice, bueno, si ustedes han sido consolados por Cristo, si existe alguna comunión del espíritu como ustedes, ¿verdad?, lo dicen y lo aceptan, si hay algún afecto entrañable entre nosotros, ¿verdad?, misericordia, entonces, bueno, tengamos el mismo amor. Estemos entonces unánimes. Parafraseando a Pablo diríamos, si Dios ya ha hecho algo grande en cada uno de nosotros, entonces demostrémoslo. Consagrémonos al Señor y su obra en el mundo. Arreglemos cuentas con nuestros hermanos si es que no las hemos arreglado. Que nuestras motivaciones sean correctas. No podemos andar nosotros con cosas escondidas. Tengo que ser transparente con mi hermano y con todos ustedes y ustedes también entre nosotros. No pueden haber motivaciones carnales. Tenemos que alentarnos unos a otros. Porque esto es lo que dice aquí. Para lograr la unidad y estar en un mismo sentir es necesario tener un claro también concepto de los mismos y de los demás. ¿Qué es lo que, ayúdame, qué es lo que Pablo dice después? Dice, miren lo que dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo.
No busque cada uno su propio interés, sino también el de los demás. Vaya, hermano. Si es verdad lo que dice en los primeros versos de este capítulo, entonces Pablo dice que tenemos que hacer las cosas que hacemos no para competir, no por contienda, tampoco por vanagloria, por vanidad. No hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Cuántas cosas nosotros podríamos hacer? ¿Cuántas cosas tú haces en la comunidad, en tu trabajo, en tu familia, aquí en la iglesia? ¿Pero qué me motiva? ¿Por qué hago lo que hago? Y Pablo dice, no hagan nada, nada por contienda, tampoco por vanagloria, por vanidad, por orgullo. Pablo dice en el capítulo 1 de Filipenses que algunos hasta predican a Cristo por contienda. Predican a Jesús, pero su corazón es malo ante Dios. También Pablo nos llama a la humildad, a considerar a los demás hermanos, mira como superior a mí. Qué difícil resulta esto, porque hacemos lo contrario. En este mundo sin Dios, no son pocos los que se creen superiores. Todo el mundo se cree superior al otro. Hemos sobrevalorado la inteligencia. Pero en otras áreas de nuestra vida dejamos harto que desear. Y a propósito, que vamos a orar por nuestros estudiantes más adelante, a veces nosotros nuestro afán de padre le exigimos a nuestros hijos que respondan en el colegio y estimulamos las buenas notas que se sacan, lo inteligentes que son. Pero estamos estimulando el carácter, estamos estimulando el buen comportamiento. Queremos que nuestros hijos sean profesionales, pero ¿qué tipo de profesionales van a ser? ¿Van a ser personas que solamente con eso van a obtener dinero o algo para ganarse la vida, o van a ser útil a otras personas, o van a bendecir a otras personas? Cuidado con eso. En Romanos 12:3, Pablo dice, por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y dice también Pablo, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No solo tenemos que mirar hacia arriba a las demás personas y no hacia abajo, sino que también no debemos solo pensar en lo nuestro, en nuestros intereses, sino también en los demás. Y aquí Pablo pone el ejemplo de Timoteo en el capítulo 2, versos 9, 21 de este mismo libro que estamos estudiando. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Qué lindo es cuando alguien dice esto de una persona. Y Pablo lo dice de Timoteo. Les voy a enviar a Timoteo para que les visite. Nadie como él, dice, se preocupa de veras por ustedes. Nadie. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo, y no los del prójimo. ¿Cuánta verdad hay aquí? Todos buscan sus propios intereses. Así está la vida hoy más que nunca. Ya nadie solidariza. Ya nadie pone a su prójimo primero. Todos velamos
por nosotros mismos. Nosotros importamos y nadie más. Y aquí es donde Pablo después nos va a llevar a una seria reflexión, ¿verdad? Y nos dirá aquí, en este pasaje tan conocido, tan importante, y que era un himno en aquellos tiempos. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de aconsejar y de insistir Pablo en la unidad de la iglesia, en el amor, en trabajar en un mismo sentir, en no mirar como inferior al prójimo, después de que Pablo habla acerca del servicio desinteresado a los demás, ofrece Pablo a la iglesia de Filipo y a todos nosotros el ejemplo más grande que exista de humildad y servicio al prójimo en nuestro mundo. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por todos nosotros. Pablo explica aquí claramente cuál es el sentir de Cristo. Dice, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo uno con el Padre, siendo igual al Padre, no se aferró a su condición para negarse a venir a este mundo. ¿Cuántas veces nosotros, que somos pequeños, que somos pecadores, nos aferramos a nuestra posición, a nuestra condición, para no humillarnos y servir? Y a veces escuchamos decir a alguien que dice que yo soy fulano de tal. Nos aferramos con dientes y muelas a nuestra posición para no hacer lo que para nosotros sería denigrante. Pero el Señor no hizo eso, sino que se despojó a sí mismo con el fin de ponerse en nuestro lugar. Se vació a sí mismo, se desprendió de todos sus privilegios y derechos que le correspondían como Dios que es. Y lo hizo de manera voluntaria. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo. Se despojó de los privilegios que como a Dios le correspondían. Se despojó de su gloria. Dice la Escritura, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se despojó de la riqueza de la gloria celestial. Allí en Juan 17:5, el Señor le dice a su Padre, ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Para venir a este mundo Jesús se despoja de esa gloria. Se despojó hasta del ejercicio independiente de su autoridad. Él dijo, he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siendo igual a su Padre, el Señor Jesucristo se pone bajo la voluntad de su Padre. Eso es humillarse. Y dice la Escritura que Él tomó forma de siervo. Es el siervo por excelencia. Es el siervo sufriente del cual habla tanto el profeta Isaías. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que discutían por puesto de autoridad en el reino de los cielos, por lugares de privilegio. El Señor les dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, y en el aposento alto, horas, minutos antes de morir clavado en la cruz, Él toma un lavatorio, se ciñe una toalla y como un siervo, como un esclavo, le lava los pies a sus discípulos. Él tomó
el lugar de un siervo. Él tomó forma de siervo. Estimados hermanos y amigos, si no lo hemos entendido todavía, este es el corazón del cristianismo. Es despojarse y servir. No hay otro cristianismo que ese. Si usted dice que es cristiano y no sirve, no es cristiano. Si usted es egoísta, piensa en sí mismo, si a usted no le importa nada lo que pasa a su alrededor, ¿cómo puede usted decir que es cristiano? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo se puso la naturaleza humana encima de su naturaleza divina. Se vistió de humanidad. En la creación, tal como lo dice el Génesis, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Pero en la encarnación, Dios lo fue a la imagen del hombre. Pero el hacerse hombre fue solo el comienzo de su humillación. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de renuncia. Y dice el texto aquí que Él se humilló a sí mismo. Hay muchas personas que van por la vida humillando a otras personas. Es fácil humillar a otras personas, a veces por su condición social. A veces lo hacemos por un asunto de raza o su condición económica. Hay muchas personas soberbias, arrogantes en este mundo que miran por debajo a las personas, le ponen el pie encima, las atropellan, las humillan. Es muy fácil humillar. Lo difícil es humillarse uno a sí mismo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Se humilló a sí mismo. Este es el ejemplo que el Señor nos da, que nos humillemos a nosotros mismos. Y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Obediente. ¿Por qué murió Jesús? ¿Porque Judas lo traicionó? ¿Porque los romanos lo llevaron a la muerte? No, de ninguna manera. Él quiso ir a la cruz. Él escogió el camino de la humillación, fue obediente hasta la muerte. Por eso Jesús dirá después, había dicho antes, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y fue una muerte de cruz. La muerte más lenta, la muerte más dolorosa, la muerte más vergonzosa y humillante. Por eso la Biblia dice que maldito es todo aquel que es colgado en una cruz. Estabas en una cruz semidesnudo, clavado de pies y manos. La gente pasaba y te humillaba y tú sin poder hacer absolutamente nada. La muerte más humillante y más vergonzosa. Él se humilló. En este tiempo, tanto el hombre como la mujer, por esta competencia que ahora hay, buscan por todos los medios ascender, escalar socialmente, económicamente, a como dé lugar. Lo vemos en la política, lo vemos en lo profesional. Si hay que pisotear y desprestigiar al otro, no importa, pero yo quiero llegar allí. Yo quiero ese puesto. Yo quiero en 10 años tener lo que yo quiero tener. A como dé lugar. Y cuando están arriba, son contados con los dedos de mi mano.
los que usan el poder y la autoridad que se les ha dado para servir y proteger y bendecir a los que están abajo. Es todo lo contrario. Llegan arriba para abusar al más débil. Ese no es el cristianismo de Jesús. Pero Cristo, al que nosotros cantamos y adoramos, en el que creemos, el que junto al Padre creó todas las cosas, ese Señor, ese Cristo, buscó descender y no ascender, con el propósito de servir. Este es el sentir, dice Pablo, que debe haber en cada uno de nosotros, no otro sentir. Si hay otro sentir, este es el sentir de Cristo. Es el sentir que debe haber en cada uno de los miembros de esta iglesia. En usted que no es miembro, pero que conoce a Cristo, debe haber este sentir. Para terminar, el texto dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios a su Hijo lo exaltó, no dice lo exaltará, ya lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla, no dice la rodilla solo de aquellos que lo invocan, que lo conocen, sino de toda rodilla, de los que están en los cielos. ¿Quiénes son los que están en los cielos? Los ángeles, serafines, arcángeles, seres que nunca han pecado, van a doblar su rodilla ante el Señor de señores y el Rey de reyes. Los que están en la tierra, todos nosotros. Todo ser humano, sea creyente o no creyente, ateo, agnóstico, ¿verdad? Todos un día van a tener que doblar sus rodillas ante aquel que murió y resucitó. Los que están debajo de la tierra, todo demonio, Satanás, toda potestad inmunda, todos van a confesar, lo quieran o no lo quieran. Sean salvos o nunca serán salvos, o van a tener que obligarse, van a tener que doblar su rodilla, van a tener que humillarse a sí mismo y van a tener que confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Todos, aún usted que no cree, tendrá un día que doblar su rodilla ante Jesucristo. Es mejor que lo haga ahora. Es mejor que lo reconozca como el Señor de su vida, porque un día lo tendrá que hacer. Piense usted en los hombres más soberbios que hayan existido, que su gloria les dura tan poco y que se aferran al poder y que someten a la gente. Todos doblarán su rodilla ante el Señor. Para gloria de Dios Padre. Este es el fin supremo. Todo es para la gloria de Dios Padre. Ese es el fin que perseguimos, glorificarlo a Él. Me humillo, me niego a mí mismo. Veo al otro como superior, no como inferior. Ando en un mismo sentir. Pongo los intereses del otro antes que los míos, renuncio. Todo eso que persigue la gloria del Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que perseguimos, glorificarlo
a Él. Mi pregunta en esta mañana, y termino con esto: ¿quieres glorificar a Dios en tu vida? Este es el camino, el sentir de Cristo. No hay otro camino, el sentir de Cristo. Así es. Y espero que en ese sentir podamos estar este año como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido, tú tienes oso sentir, convérsalo con la persona, no te quedes con eso en tu corazón. Tenemos que conversar las cosas. Este es el sentir, no hay otro. No puedes tú andar en un sentir y el otro en otro sentir. No, así no funciona la cosa. Este es el sentir que tiene que haber en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. El próximo domingo hablaremos acerca de luz para un mundo de tinieblas y vamos a seguir estudiando esta carta a los filipenses. Pónganse de pie, por favor. Hola, soy Luciano y voy a mostrar los avisos de esta semana. Y el Señor dijo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amiga, te invitamos todos los martes a participar junto a nosotras a las 10 de la mañana para adorar y bendecir al Señor. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Te invitamos a compartir un momento especial con la palabra de Dios, momentos de oración y un rico desayuno. Hey, joven, Jesús te está llamando. Participa en las actividades recreativas, snack y lo más importante, conocer la palabra de Dios. Ven y comparte con nosotros. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Elevemos nuestras voces al Señor para exaltarlo, alabarlo y agradecer de todo corazón. Sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Acerquemos la palabra de Dios a quienes tienen capacidades diferentes. Te invitamos al próximo banquete de Lucas. La iglesia somos todos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Te invito a participar. Síguenos en Facebook, en nuestro canal de YouTube, nuestra página web.